¿Cómo están, amigos y medios de YouTube? Estamos con un nuevo video para el canal, esta vez para otro ejercicio de física, en este caso de calor. Entonces, empecemos. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice que un ingeniero está perfeccionando un calentador de agua eléctrico que suministra agua caliente continuamente. Muy bien. ¿Qué estamos trabajando acá? Con agua. Entonces, subrayemos para saber, ¿no? Confirmar. En esta figura se muestra un diseño de prueba. El agua fluye a una taza de 0,500 kilogramos cada minuto. El termómetro de entrada registra 18 grados centígrados, el voltímetro marca 120 voltios y el amperímetro indica 15 amperios, lo que corresponde a un aporte de potencia de entrada, o sea, los voltios por los amperios me da una potencia de 1800 watts. Cuando por fin se alcanza un estado estable, ¿qué marca el termómetro de salida? Muy bien. Entonces, miremos primero qué datos nos dan. Entonces, ¿qué es ese? Bueno, nos dan una temperatura inicial, ¿verdad? Una temperatura 1. O bueno, inicial. Una temperatura ahí, que es de 18 grados Celsius, ¿verdad? De una vez vamos a pasarlo a Kelvin, sumándole 273,15. ¿Y por qué lo vamos a pasar a Kelvin? Porque lo vamos a necesitar más adelante. Siempre es mejor pasarlo a Kelvin porque es como una unidad mejor para trabajar. Entonces, esto en Kelvin, ¿cuánto nos da? Nos da 291,15 Kelvin. Y esto ya nos queda en Kelvin, muy bien. Ahora, ese 0,500 kilogramos cada minuto que nos dice, pues esa va a ser la masa. Esa va a ser la masa porque nos dice que 0,500 va a ser la masa, pero en función de tiempo. ¿Cómo así? Es decir, que cada minuto, o sea, cada minuto, o sea, cada un minuto se va a desplazar, ¿cierto? Va a fluir 0,500 kilogramos de masa. Muy bien. Y esos watts, esa potencia, esos 1800 watts, es lo mismo que decir 1800 joules sobre segundo, ¿verdad? Y pues esta parte es el calor también. Entonces, vamos a utilizar la fórmula de el calor. ¿Y cuál era esa? Bueno, es calor va a ser igual al calor específico por la masa por la diferencia de temperatura. Ya tenemos el calor, que es este, tenemos la masa, que es esta, y tenemos la temperatura inicial. Tenemos que despejar la temperatura final. O bueno, no, primero hallamos la diferencia de temperatura y luego ya es más fácil hallar la temperatura final, ¿no? Eso es lo que quería decir. Pero no tenemos el calor específico. Bueno, ese es un dato que debemos tener adicional, ¿no? Se los da su profesor o lo buscan en la tabla de calores específicos. Entonces, el calor específico del agua, H2O del agua, es 4190 joules sobre kilogramo por Kelvin. Muy bien, ahora ya con eso podemos trabajar. ¿Qué hacemos ahora? Pues despejamos la diferencia de temperatura. Esta C y esta M pasan bueno, pasan a dividir. Listo. Entonces, diferencia de temperatura va a ser igual al calor dividido en el calor específico por la masa. Muy bien, pero antes de seguir, fíjense de esto. ¿Qué pasa? Que el calor en que está en unidades, el calor está en unidades de segundos. Y acá tenemos minutos. Entonces, ¿cómo vamos a cancelar minutos con segundos? No podemos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a pasar esto a minutos para que sea más fácil trabajar. Entonces, voy a abrir un poquito de espacio acá, voy a abrir un poquito de espacio y lo voy a hacer acá. Muy bien. Entonces, si no acá nos está diciendo que 1800 segundos, bueno, joules, pero ahora no lo pongamos, por cada un segundo. Entonces, ahora queremos saber cuánto calor hay
cada minuto, es decir, cada 60 segundos. ¿Qué hacemos ahí? Pues regla de 3. Multiplicamos extremos y dividimos en esto. Y dividimos en esto, ¿verdad? Esa es regla de 3. ¿Cuánto nos da acá? Esta X, ¿cuánto nos da? Pues esto nos da que el calor cada minuto son de este valor, 108.000 joules cada, cada minuto. Ahora si se fijan ya tenemos la masa en función de minutos y el calor en función de minutos. Ahora ya podemos seguir trabajando. Ahora sí, ya tenemos todos estos datos. ¿Qué hacemos? Pues reemplacemos. O sea que la diferencia de temperatura es igual a lo que nos dio 108.000 joules sobre minuto, o sea, cada minuto, ¿cierto? Esto divide en el calor específico que nos dio, o bueno, no nos dio, sino que es de cada material, ¿no? Eso se halla en la tabla. Entonces, es 4.190 joules sobre kilogramo por Kelvin. Y esto multiplicado por la masa, que es 0,500 kilogramos por cada minuto. Muy bien. ¿Qué podemos cancelar ahí? Podemos cancelar estos minutos con estos minutos, estos kilogramos con estos kilogramos y estos joules con estos joules. ¿En qué nos quedaría? En Kelvin. Como están acá dividiendo, pasarían arriba. Por lo tanto, la temperatura nos quedaría en Kelvin, que es la unidad de temperatura. Entonces vamos muy bien. Si metemos todo eso a la calculadora, nos va a tener que dar 51,55 Kelvin. ¿Listo? Pero todavía no acabamos el ejercicio, porque nos están pidiendo que marque el termómetro de salida. Por lo tanto, vamos a hallar la temperatura final. Ya sabemos que delta, ¿cómo lo podemos expresar? Como la temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo tanto, la temperatura final va a ser temperatura inicial, lo pasamos a sumar. Entonces, temperatura final va a ser igual a la temperatura inicial más la diferencia de temperatura, que ya la acabamos de hallar. Entonces, pues fácil. ¿Cómo nos quedaría esto? Pues nos quedaría en 291,15. ¿Por qué? Pues porque eso nos dio la temperatura inicial pasada a Kelvin, ¿verdad? Ahí está arriba. Y esto más los 51,55 Kelvin que nos dio la diferencia de temperatura. Por lo tanto, la temperatura final va a ser igual a la suma de esas dos. ¿Y cuánto nos da eso? Nos da 342,7 Kelvin. Pero bueno, ustedes no saben, ustedes dirán, bueno, pero esa temperatura que no sabemos, no estamos acostumbrados a temperaturas así con Kelvin. Pues fácil. ¿Cómo la pasamos a grados Celsius? Pues lo mismo como la pasamos de Celsius a Kelvin. En vez de sumarle, le vamos a restar 273,15. Entonces, la temperatura final ya no nos quedaría en Kelvin, sino que ahora si le restamos esto, nos va a quedar en grados centígrados. Por lo tanto, va a dar 69,55 grados Celsius. Y amigos y amigas, esta sería la respuesta de este ejercicio. Recuerden suscribirse, darle like. Este documento está en la descripción por si lo quieren mirar y detallar mejor. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.